Tenemos la conferencia a cargo del doctor Ángel Agual sobre el tema experiencia en aloinjertos en reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El doctor Ángel Agual es especialista en ortopedia y traumatología, magíster en gerencia de salud, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad de Guayaquil y Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente presta sus servicios como jefe de traumatología del Hospital Luis Bernaza y director del posgrado del Hospital Luis Bernaza. Doctor Ángel Agual. Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología Capítulo Guayas, a su presidente y a todos los que forman parte del directorio por permitirme dar esta charla sobre la experiencia que nosotros tenemos en la reconstrucción del ligamento cruzado en el Hospital Luis Bernaza. Bueno, hoy en la mañana se ha hablado mucho, diría bastante, sobre todo lo que es la placa del ligamento cruzado, y ya vamos a tener que repetir lo que se ha dicho en varias ocasiones, pero sin embargo hay puntos que son importantes de volverlos a mencionar, como que en los 15 últimos años se han publicado más de 5.000 artículos relacionados con las lesiones del ligamento cruzado. Esto ya lo va a convertir en un tema de la literatura muy popular, sobre todo en lo que tiene que ver con medicina deportiva, que hoy en día cada vez se habla mucho más sobre estos temas. Aproximadamente, decía el doctor Luis Vargas, que entre 3.000 y 5.000 americanos sufren roturas de ligamento cruzado, y indistintamente si son o no son deportistas. Las atletas que son mujeres van a tener una mayor incidencia, casi 4:1, debido con lesiones de ligamento cruzado, debido a los niveles de complejidad que tienen y a la actividad deportiva, lo cual también ya fue señalado por uno de los colegas anteriormente. Hoy en día se reconstruyen aproximadamente 300.000 ligamentos cruzados. Y esto es un punto importante porque hace un momento en la mesa redonda se hablaba sobre, más que todo, las lesiones de ligamento cruzado en deportistas. Pero creo que no existen 300.000 deportistas que sufran ligamento cruzado. Entonces ahí viene un punto importante, haciendo referencia a una de las preguntas que hizo uno de los asistentes al evento, que decían, ok, se está hablando de ligamento cruzado, de reconstrucciones en deportistas, pero ¿qué pasa con la clase trabajadora? ¿Y qué sucede con las personas que no somos deportistas, que tenemos roturas de ligamento? Entonces esto es lo que permite tener este valor de acá, un valor muy alto y considerable. En nuestro país no tenemos una información exacta. Definitivamente no sabemos cómo funcionan en otros hospitales, en otras casas de salud, en otras clínicas y en otras ciudades. Pero sí sé que en el Hospital Luis Bernaza, el hospital donde trabajo, realizamos 334 reconstrucciones de ligamento cruzado en los últimos 30 meses. También hemos mencionado si la plástica de ligamento cruzado es o no es necesaria. Bueno, definitivamente consideramos que sí es necesaria, porque siempre va a haber un daño secundario en lo que tiene que ver con superficie de cartílagos en los meniscos, y esto va a llevar a un mayor daño y a una artrosis prematura. ¿Cómo seleccionamos al paciente? Volvemos a insistir en lo mismo, siempre se habla de las lesiones en los deportistas, pero también hoy en día vemos que no solamente es necesario serlo para presentar una rotura de ligamento cruzado. Con mayor razón las personas que practican deporte y actividad física solamente los fines de semana, jugando por ejemplo bowling en la playa. La valoración clínica es mandatoria. Podemos observar en esta maniobra de cajón la inestabilidad que tiene esa rodilla. Luego de eso, a todos nuestros pacientes vamos a hacerle una imagen de rayos X. Eso es mandatorio, no solamente para ver las estructuras óseas, sino también para ver los ejes de la articulación, para saber exactamente cómo se encuentra la rodilla y descartar tumoraciones. Luego de eso, controlamos siempre con imágenes de resonancia magnéticas. Esto es importante para ver en sí qué tipo de rotura tenemos y qué lesiones asociadas van a acompañarnos en el momento de la intervención quirúrgica.
La ecografía, si bien es cierto, puede ser un medio de diagnóstico muy importante, pero considero de que es algo que todavía no estamos totalmente empañados en conocimientos como para poder diagnosticar roturas de ligamentos cruzados y meniscos haciendo un estudio ecográfico. Luego de eso tenemos que decidir el momento de la intervención quirúrgica. Si vamos a hacer solamente la reconstrucción del ligamento cruzado, qué tipo de injerto vamos a utilizar, y si los meniscos se encuentran o no se encuentran lesionados, y decir qué vamos a utilizar para su reparación, si es que vamos a hacer una meniscectomía parcial o una remodelación o una reparación. La anestesia, preferible utilizamos la anestesia peridural, salvo que el paciente considere o prefiera ser anestesiado generalmente. Bueno, utilizamos anestesia general, que aproximadamente es el 1% de todos estos pacientes. La técnica quirúrgica ha sido ya descrita hoy en la mañana a la saciedad. Sigue siendo importante la forma y la técnica que vamos a utilizar. Y sobre todo, los cirujanos todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es la mejor elección para el injerto. Si este va a ser un aloinjerto, un autoinjerto, si va a ser HTH, si va a ser semitendinoso grácilis. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. Nosotros tenemos los aloinjertos disponibles aquí en el Ecuador. Bueno, hoy en día tenemos y contamos con la presencia de los aloinjertos acá. Tenemos la disponibilidad para poderlos utilizar. Esta es la casa comercial que los distribuye acá. Siempre lo importante de esto va a ser la identificación del aloinjerto que tenemos. Esto de aquí va a venir, nos va a indicar exactamente el tipo de injerto, va a tener un código, van a tener las medidas, el tipo que nosotros usamos generalmente es el freeze dry, y vamos a tener también la fecha de expiración, que es importante para saber que lo que estamos utilizando está en vigencia. Luego de esto, pues, hacemos las suturas en las partes libres del tendón, como normalmente se lo hace en cualquier técnica, y la experiencia del cirujano y la posición correcta del mismo va a darnos que la fijación del injerto, junto con la rehabilitación postoperatoria, van a darnos el éxito del procedimiento como tal. Entonces, volvemos a insistir, un túnel, dos túneles, portal anteromedial, ¿cuál es la mejor técnica? Considero que lo que uno está acostumbrado a hacer y lo hace bien es lo que debe continuar haciendo. Sistemas de fijación, existen muchos. Hoy en día, pues, tenemos desde los más pequeños, los más grandes, tenemos de PIC, tenemos los que son bioabsorbibles, que no son tan bioabsorbibles, tenemos los, bueno, ya metálicos prácticamente no se utilizan, y los suspensorios también. Nosotros utilizamos el PIC, que es el compuesto de poliéter éter ketano, que se desarrolló como un material alternativo para la aplicación ortopédica en pacientes que someten a carga. Es una reconstrucción, todo va dentro del sistema Aperfix. Normalmente lo hacemos en un solo túnel, no tenemos instrumentos adicionales, y generalmente se lo puede hacer como operador único. Utilizamos siempre injertos de tejidos blandos. Este sistema no nos permite utilizar el hueso tendón-hueso, y sabemos de que el tejido blando, como el semitendinoso grácilis, va a ser mucho más fuerte que el HTH como tal, que también nos da un mínimo efecto, y la movilidad del área donante va a ser menor que cuando tenemos la resección del hueso tendón-hueso. Sabemos de que al tener una buena fijación, una sustentación, el Aperfix nos va a dar un 1252 newton de resistencia a nivel del fémur, y la compresión siempre va a ser activa. Vamos a tener una fijación de apertura. Normalmente, ya para las personas que lo utilizan saben que esto viene precargado con un mango de inserción desechable. La extracción, pues, y el procedimiento del semitendinoso grácilis, ustedes lo conocen muy bien, no quiero profundizar en esto. Nosotros preparamos el aloinjerto cuando lo utilizamos, para indicarles que esto viene con doble envoltura. Utilizamos siempre los antibióticos en una solución salina. Esta doble envoltura se la abre con todas las normas de seguridad y asepsia posible para evitar contaminaciones y tener riesgo de infección. La solución salina la calentamos a 37 grados centígrados. Luego de esto se sumerge el injerto, aplicamos los antibióticos y lo mantenemos el injerto cubierto por aproximadamente 45 minutos. Luego de esto retiramos el injerto, y lo que hacemos es tensarlo, como normalmente lo haríamos en un semitendinoso grácilis autólogo. Luego pasamos el injerto a través del Aperfix.
como podemos observar en este gráfico que está acá. Y procedemos, este es un punto muy importante, a marcar el lugar en donde empieza el tendón, el lugar donde termina el aperfix, y luego de eso marcamos a 10 milímetros más para saber cuánto es el tendón que vamos a tener dentro del túnel. Es decir, marcamos al finalizar el dispositivo y luego de eso a 30 y a 40 milímetros más para tener una muy buena observación de la fijación como tal. Ajustamos los hilos en el mango del dispositivo. Si es que tenemos que reparar el menisco, lo hacemos sea con suturas todo dentro fuera o con la técnica crossfix. La notchplastia, pues dependiendo si tenemos o no tenemos cerrado el espacio intercondilio, y luego de eso insertamos ya el implante luego de haber hecho pues los túneles correspondientes. Observamos el túnel a nivel del fémur, luego de eso también observamos el túnel a nivel de la tibia para ver exactamente la posición isométrica y anatómica de los túneles, y procedemos a retirar la cremallera del sistema, el tipo granada, con la finalidad de proceder a darle vuelta hacia el lado derecho a la rosca para que este dispare las patitas que van a permitir anclar al sistema aperfix dentro del túnel femoral. Lo podemos observar acá. Luego de eso alamos el dispositivo para destrabar el sistema y poderlo retirar, y logramos de que el sistema se quede totalmente anclado dentro del túnel femoral. Con eso hemos completado la fijación femoral. Luego tenemos el aperfix tibial, igual es una fijación rígida. Esto va a ser una compresión expansible debido a que las paredes del túnel que hemos realizado a nivel de la tibia van a estar en un constante roce con el sistema de valvas que presenta este dispositivo. Esto aquí también va a ser radiolúcido y va a preservar sobre todo, y es lo que me gusta del dispositivo, la integridad del injerto al no tener una rosca directamente sobre el implante. Este es el tipo 2, en el cual hoy en día lo tenemos. La ventaja de este es que es canulado y sabemos que la guía pasa directamente por el centro de los injertos. Bueno, tenemos la guía y tenemos el sistema como tal. Luego de eso pues se hace la introducción del injerto protegiendo la introducción del tornillo, perdón, protegiendo al injerto. Ajustamos las suturas tensionándolos y simplemente lo que hacemos es impactar. Luego de eso pues se hace la extracción de la parte sobrante del injerto, como en todo procedimiento, en cualquier técnica, y vemos ya la reconstrucción fija del implante. Observamos con el artroscopio la integridad del injerto para ver si es que no tenemos pinzamientos o si es que no hay algún signo que nos llame la atención dentro de la articulación, y procedemos pues a cerrar. Luego de esto me interesa que ustedes tengan cuáles son los tips y las claves para el éxito de esta cirugía en base a la experiencia que nosotros tenemos en el Hospital Bernaza. Primero, siempre marcamos la pierna que no es. Y esto es un punto importante. La literatura habla y describe de que uno se puede equivocar del miembro a operar. Siempre escribimos no en la pierna que no es, hacemos una muy buena asepsia, nos damos el tiempo que corresponde y no estamos apurados para hacer la asepsia. Generalmente lo hacen las personas que trabajan conmigo, el doctor Ojeda, el doctor Arriaga, quienes se encargan de hacer solamente una muy buena preparación del paciente. Luego de eso colocamos un torniquete o una malla de exsanguinación tipo Hemaclear con la finalidad de evitar sangrados y proteger la pierna como tal. Tener el instrumental completo. Este es un buen punto, sobre todo para la gente que no está en Guayaquil. A veces nos metemos a operar a un paciente y no tenemos el artroscopio completo, no tenemos pinzas, no tenemos cámara o queremos hacer las cosas a medias. Y esto es lo más importante, tener el instrumental a la mano, porque no podemos hacer un ligamento improvisando con brocas que no son las correctas o con sistemas que no son los adecuados. El compás, para poder medir nuestro punto isométrico, lo hacemos generalmente a 55. Y bueno, también ya se habló hoy en la mañana sobre si va a 7 milímetros por delante del ligamento cruzado posterior o tenemos como relación al menisco interno. Bueno, esto nos va a dar el éxito directamente del túnel. Nos vamos a ir hacia el túnel femoral y luego de esto, cuando ya lo hemos realizado, tenemos la costumbre de introducir el artroscopio por el túnel tibial para poder observar el túnel femoral.
Nosotros no hacemos portal lateromedial, todas han sido por monotúnel, directamente entrando a través de la tibia como tal. Retiramos todos los restos de tejido a nivel de la entrada de los túneles para evitar de que se nos trabe o se nos quede prácticamente atrapado el injerto en el momento de pasar el injerto como tal. La evolución en la técnica es fantástica, es increíble ver las heridas que teníamos hace unos años atrás de aproximadamente 15 o 20 centímetros de la rodilla a lo que nos hemos reducido hoy en día, 2 portales de aproximadamente medio centímetro y una herida quizás de 2,5 a 3 centímetros en la tibia cuando es con el autoinjerto. Cuando es con el halo injerto es mucho más pequeño todavía en la zona donante, como podemos observar acá. Es mucho más chico esto en relación a cuando hacíamos clancy abierto. Pero, ¿qué es lo que a mí me va a dar la seguridad para lo que les voy a decir de ahora en adelante? Esa seguridad me va a dar el anclaje que tiene el sistema. Si podemos observar aquí al doctor Naura, está prácticamente sujetándose y alando al paciente como tal, con el sistema dentro y viendo la estabilidad y la fijación que me permite es el sistema de Aperfix como tal. Y esto es lo que me permite que a las 4 horas pueda parar al paciente y le pueda pedir al paciente que doble su rodilla con un rango de movilidad prácticamente casi completo. Podemos observar al paciente en la habitación de la clínica doblando su rodilla más de 90 grados. Todavía colocamos, vemos que está la máquina de infusión acostado en la cama quirúrgica. Esto es a las 4 horas del procedimiento quirúrgico. Nosotros no utilizamos brace, no utilizamos muletas, tampoco utilizamos andador para la carga. A los 4 días podemos observar el postoperatorio del paciente con flexión completa. Vemos aún las grapas en el área quirúrgica. Esto de aquí permite que el paciente nos camine a los 4 días y si ustedes ven está con las manos en los bolsillos como que si nos estuviera modelando. De igual forma a los 10 días podemos observar todavía las grapas y podemos ver la forma en cómo caminan sin la necesidad de brace o muleta o andador. Luego de eso podemos ver también la flexoextensión, vemos la zona de equimosis en las rodillas, igual en la pierna y podemos observar que todavía existen las grapas. Este es el postoperatorio de los 10 días, podemos valorar las maniobras a nivel de la articulación, manteniendo una rodilla estable. Esto es a los 4 meses, vemos la flexión completa. En nuestra experiencia en el año 2011 realizamos en el Hospital Verdaza 81 cirugías, en el 2012 se realizaron 176 y en lo que va del año 2013 hemos realizado 77 procedimientos. Son 360 pacientes, 62 mujeres, son 288 varones, 207 pacientes se realizaron injertos semitendinoso grácilis, eso fue al comienzo. Hoy en día estamos utilizando más a los injertos en pacientes primarios con 133 de ellos. Hemos tenido un paciente que a los 2 meses le hicimos una revisión de un halo injerto para valorar el menisco que le habíamos realizado una sutura y ya pudimos observar que había formación de vascularización alrededor de ese halo injerto como tal. Esta es una revisión a los 6 meses, le solicitamos al paciente hacerle un second look para ver cómo iba la fijación del mismo. Podemos ver que ya hay zonas de vascularización y con nuestro palpador pudimos ver la resistencia que el mismo tenía. Esta es una revisión a los 8 meses, igual, este es el primer paciente al que le hicimos un halo injerto. También podemos observar la vascularización. Nosotros como experiencia, les había mencionado, paramos al paciente a caminar ese mismo día, hacer flexión el mismo día. Al día siguiente le damos de alta a ellos, salen prácticamente solo con su venda elástica en la rodilla. Lo que sí le sugerimos al paciente y le pedimos de favor prácticamente es que no haga ninguna actividad deportiva. Ellos solamente pueden caminar y hacer sus actividades laborables, pero no pueden hacer ningún deporte hasta aproximadamente los 8 meses después, cuando tenemos la certeza de que el injerto está totalmente integrado. Tenemos conocidas 12 revisiones, 9 fueron roturas traumáticas, 2 por falla de la técnica y 1 por mala rehabilitación. Al paciente lo sentaron a las 2 semanas del procedimiento quirúrgico a levantar prácticamente 40 libras de peso en su pierna para ganar masa muscular.
Eso también es un error que a veces cometen los señores rehabilitadores, no todos. 2 fracturas de la pared posterior, la cual resolvimos porque el Aperfix tiene un sistema que le podamos dar la vuelta para que las patitas no se anclen de anterior a posterior, sino que de superior a inferior. Una infección de partes blandas y un quiste tibial que la verdad sí me quitó el sueño. Tuvimos esta tumoración acá que era de líquido sinovial pura. Bueno, esta es la imagen de la rotura de la pared posterior. A este paciente con el quiste sinovial fue un paciente que también se le hizo una condroplastia. Parece que esa condroplastia me estaba generando líquido y ese líquido prácticamente se desplazaba por el túnel tibial por los mismos injertos y me formaba esta bolsita de acá. A esto de aquí lo que se le hizo fue la extracción del líquido en 2 ocasiones y le hicimos un vendaje compresivo hasta que mejoró. La literatura menciona que hay dolor en la rodilla. Sí, es verdad, tenemos pacientes con dolor en su rodilla. Rigidez de la rodilla, considero que esto tiene mucho que ver con el paciente. ¿Y por qué digo que el paciente tiene que ver? Por una sencilla razón. Si el paciente no le colabora, es muy probable que llegue a la rigidez de rodilla. Así de sencillo. No depende del rehabilitador, depende del paciente. Porque nosotros normalmente a las 4 horas de operado le vamos y le decimos, ok, empieza a mover tu pierna. Y ahí es cuando viene la parte de la importancia del bloqueo peridural, por el efecto residual que deja esta anestesia. Entonces el paciente se va a dar cuenta que puede hacerlo y que no va a tener dolor. Cuando pase el efecto de la anestesia va a empezar a doler un poco más, pero bueno, ya la doblé, ok, lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna trombosis y las infecciones que hemos tenido han sido solamente de partes blancas que no fue necesario retirar nuestro implante. ¿Por qué falla la técnica? Por una ubicación incorrecta, se lo mencionó hoy en la mañana, por la debilidad en el injerto, por una falla en el implante, por una mala colocación del implante, como podemos ver en esta imagen, ¿ya? O por falta de colaboración del paciente, como habíamos mencionado. Muchas gracias.